Entonces, les voy a contar un poquito más acerca de lo que yo hago y después cómo se va a efectuar la charla. Eh, entonces, yo soy Camilo Zárate, soy chef especializado en nutrición a base de plantas. Fue una certificación que yo hice hace ya casi 2 años con la Universidad de Cornell y el Centro de Estudios Nutricionales Colin Campbell. Entonces, ahí lo que se profundiza en este curso básicamente es poder entender la alimentación desde la evidencia científica y no desde las creencias. ¿Qué pasa? Que mucha de la información que recibimos hoy en día nos confunde, ¿sí? Tenemos como tanta información y desinformación que no sabemos realmente qué es lo que realmente ser saludable significa. Para eso, pues, digamos que hay un curso como este que lo ayuda a uno a desmitificar toda esta confusión. También tengo experiencia en cocina. Yo viví mucho tiempo en Australia, estuve como unos 12 años por allá. Trabajé en hoteles, restaurantes, en catering. Aquí en Colombia también he trabajado con chefs como Harry Sazón, he trabajado con el grupo Takami y actualmente pues me dedico a hacer asesorías de cocina y clases de cocina saludable. Mi misión ahorita es como ayudar a empoderar a la gente a tomar el control de su alimentación y de su propia salud. No sé si conocen a alguien que de pronto tenga diabetes, hipertensión, artritis, Alzheimer's, inflamación. Bueno, digamos que todo este tipo de dolencias, de enfermedades, están asociadas a la alimentación. Los accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, todos esos están muy asociados a lo que comemos. Entonces, son cosas que se pueden prevenir, hay enfermedades que se pueden revertir, incluso curar, como la diabetes tipo 2 y siempre y cuando pues el páncreas no haya tenido lesiones ya mayores, ¿no? Pero en general la hipertensión, la diabetes, la artritis, todo eso tiene cura desde la alimentación. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un webinar. La idea de este taller, que es muy teórico, es poder entender el qué comer y cómo hacerlo. Hay que tener en cuenta que, claro, que hay diferentes condiciones médicas, cada quien tiene un cuerpo pues totalmente diferente al otro y hay ciertas condiciones médicas que influyen, pero en general digamos que todas las pautas que vamos a dar aquí aplican para tener una vida muy saludable. Me gustaría también pues que si tienen preguntas puedan alzar la mano y Marcela muy cordialmente nos va a ir coordinando para yo poder irles contestando las dudas a medida que vayan saliendo. Vamos a ver todo este tema de creencias, de evidencia científica. Vamos a revisar los 12 grupos de alimentos que nos mantienen en óptimas condiciones. Entender un poquito más como la base de la nutrición, que es los macronutrientes, micronutrientes y fitonutrientes. Y finalmente, pues voy a compartirles una serie de libros, de documentales, eh, páginas web que pueden ustedes revisar para poder consultar como un poco más a fondo, más en profundidad, poder inspirarse a comer un poquito mejor y todo eso desde el placer de la alimentación. ¿Sí? Es a final de cuentas un tema muy subjetivo muchas veces. La comida pues nos trae un montón de recuerdos de infancia, nos recuerda cosas, evoca sabores especiales. Entonces, no solamente es entender qué es bueno y qué debo omitir, sino entender también mi cuerpo, mi cerebro, cómo reacciona frente a ciertos temas. Porque muchas veces puede que intentamos la literatura, la teoría, pero en la práctica va a ser supremamente difícil y es a través de ese autoanálisis que uno puede ir viendo, bueno, puedo mejorar, puedo ir cambiando las cosas poco a poco. La invitación con este tema de alimentación a base de plantas es ir pudiendo eh, adoptar ciertas conductas, ciertos cambios. No es una filosofía impositiva aquí, donde, por ejemplo, el tema de ser vegano o ser vegetariano, pues
es bastante radical en el sentido que pues, las personas son juzgadas si hacen bien o mal, si comiste carne o si no, pero digamos que lo que queremos es que ustedes vean una opción de cómo empezar a incluir un poco más de alimentos de calidad que de verdad les generen bienestar y salud, poco a poco que lo vayan haciendo y se van a dar cuenta que entre más lo hagan, mejor se siente su cuerpo y automáticamente van a empezar a omitir aquellos alimentos que inflaman, que causan malestar al cuerpo y se van a ir reemplazando por nuevos sabores, nuevas conexiones neuronales con alimentos que estén como alineados con este estilo de vida. Entonces, bueno, empecemos aquí. Lo primero también que hay que entender es que como seres humanos tenemos ciertas necesidades. Hay una, al comer principalmente, hay una necesidad de identidad, de tener unos sabores conocidos y recordados, de que sean repetidos, ciertos sabores que me identifican como parte de una cultura, de un país, de una región, y eso pues digamos que es importante. También es importante abrirse un poco a la posibilidad de nuevos sabores, porque esa identidad que tenemos pues es, sí, como infinita, se puede ir construyendo, se puede ir diversificando y eso nos permite como acceder a nuevos sabores. Pero al final de cuentas es con lo que yo me siento cómodo, con esa identidad, eso que me identifica, con lo que me es más fácil llevar una alimentación. Segundo, hay un tema de comunidad, un tema de consumo responsable, consumo sostenible, de apoyar a pequeños productores, de pensar en alimentos que realmente me mejoran a mí y a la gente que está alrededor mío. Entonces ese sentido de comunidad, esa necesidad de crear comunidad también es muy importante. Hay un tercer elemento que es la seguridad, saber que lo que yo estoy comiendo es realmente lo que me aporta, lo que me beneficia, ¿sí? No solamente todas las fake news y confusión que aparecen por ahí o modas en su momento, sino decir, bueno, ¿cuáles son mis creencias? Tener la posibilidad de autocuestionarse esas creencias y realmente entender qué es lo que dice la evidencia científica. ¿Sí? Podemos muchas veces pensar en que un ejemplo muy claro es decir, yo no creo en la ley de la gravedad y pues salgo y me boto del quinto piso y me caigo y seguramente me pego bien duro si no es que me mato. Y esa es mi creencia, puede ser muy respetado lo que sea, pero la evidencia científica lo que dice es que la mayoría de gente que se bota a un quinto piso se cae. Entonces, de nada sirve como yo creer en ciertas cosas si no me las autocuestiono y puedo hacerme daño eventualmente. Bueno, el siguiente punto es un tema de conexión, de empatía, que haya una ética y una moral con el alimento, con lo que como, poder no comer sin conflicto. Entonces, para alguna gente es conflicto comer carne, pollo, pescado. Otra gente dirá como, no, pero ¿cómo así? Si esos animalitos ahí están y esos no los debemos comer, pero entonces comer perro o murciélago o lo que sea, entonces sí se vuelve un escándalo, o el huevo de iguana, en fin, todo el mundo tiene diferentes percepciones de lo que es la alimentación, entonces sí necesitamos que ese alimento pues nos genere empatía, que nos sintamos bien moral y éticamente con lo que consumimos. Necesitamos sentir progreso, ¿sí? Que cuando yo como siento salud, siento que esa mejor alimentación me trae beneficios físicos, incluso económicos. En todo este tema de la alimentación a base de plantas, eso se vuelve súper evidente. Un tema de control. Todo es causa de efecto, entonces el hecho de que ustedes se empoderen y aprendan a elegir de una manera informada, eso genera pues que tengan un gran poder a la hora de comer, ¿sí? Que no es una ilusión, es real lo que ustedes están haciendo por su bienestar y no es desde una moda o desde un artículo que sale muchas veces en un periódico, en una revista y ha sido en muchos casos pues patrocinado simplemente para que diga unas cosas.
Y el séptimo y último punto de necesidades es la necesidad de disfrutar, ¿sí? La comida y la bebida son un placer, es una fuente de bienestar. eh, y de hecho, pensar en una tercera edad donde haya mucha vitalidad, donde no haya enfermedad, donde se encuentre gente muy sana, creo que es bastante probable con este tipo de alimentación a base de plantas. Entonces, esa es, bueno, nuestra primera parte, que es entender cuáles son las necesidades que tenemos como seres humanos para poder comer. Sigue ahora entonces lo que son creencias y evidencia científica. Hay ciertos temas como los lácteos, el calcio, las carnes procesadas, la mantequilla o la margarina, el aceite de los aceites vegetales o la, no sé, manteca de cerdo o el aceite de coco o el aceite de palma, las harinas, la proteína. Todas estas cosas que yo menciono, pues tienen un montón de argumentos a favor y en contra. Y lo que queremos es poder empezar a desmitificar todo eso. Lo primero, el tema de los lácteos. Resulta que los lácteos nos los hacen creer culturalmente que sirven para tener dientes sanos, huesos fuertes, que aportan proteína y que aportan calcio. Entonces resulta que los lácteos, en efecto, pues sí aportan bastante proteína. De hecho, la proteína de la leche se llama la caseína. La caseína estimula el crecimiento de las células en el cuerpo, pero de las células buenas y las células malas. Todos tenemos células cancerígenas. Entonces, cuando esas células cancerígenas se salen de control, es cuando aparece el cáncer. Si el cáncer no se controla, se propaga, y si no se controla, pues ya hace metástasis por todo el cuerpo. Pero básicamente nuestros genes no están predeterminados a enfermarnos, ¿sí? O sea, pues puede que tengamos unos genes ahí recesivos, pero si no le damos esa alimentación a esos genes para que se expresen, no nos vamos a enfermar. ¿Qué pasa? Que la caseína estimula el crecimiento de las células cancerígenas. Como les decía, el crecimiento de células buenas y malas. Entonces, sí, en los hombres principalmente se manifiesta en cáncer de próstata y en las mujeres en cáncer de seno. ¿Qué más tiene el calcio? El calcio tiene, los lácteos tienen bastante calcio, pero ese calcio es difícil de fijar en el cuerpo. La leche acidifica el cuerpo, el organismo, nuestro pH de nuestra sangre es ligeramente alcalino. Entonces, cuando consumimos lácteos, el cuerpo lo que hace es intentar nivelarse nuevamente, alcalinizarse, y coge calcio del propio organismo. Entonces, es contraproducente porque pues empezamos a descalcificarnos. De hecho, los países en donde más osteoporosis hay es en donde más calcio, donde más lácteos se consumen. Finalmente, el tema de la leche también incrementa el riesgo de la infertilidad en las mujeres, entre un 30 y un 40%. Estimula el envejecimiento prematuro de los ovarios. Entonces, todo este tema de los lácteos que se volvieron pues muy de moda desde hace, yo no sé, 100, 200 años, eh, nos ha servido para sobrevivir como especie, pero no es que haya sido la mejor opción. Si ustedes piensan en la leche como tal, pues es un alimento diseñado por un mamífero para su cría. Ustedes no andan por ahí tomándose la leche ni del gato, ni del perrito, ni del camello, no, la vaca por alguna razón se volvió muy popular, esa especie se cogió y se eh, exprimió y se exprime hasta más no poder, y eso hace pues que ya sea como un alimento que en automático consumimos. Pero si ustedes piensan, pues ustedes no ven en el mundo real un mamífero tomándose la leche de otro mamífero. Si no, pues la misma daría tomar leche, como les digo, de rata, de murciélago, de tigresa, de lo que sea, ¿sí? Simplemente es un alimento que no hace parte de la dieta humana y nosotros lo incorporamos. ¿Qué, qué tiene la leche materna? Pues si ustedes piensan en la leche materna también contiene caseína, pero solamente un poquitico.
la leche materna tiene 1% de proteína. Uno pensaría que la leche materna pues tiene un montón de proteína para que un bebé pueda crecer 1 centímetro por mes y 1 kilo por mes en promedio en su primer año de vida. Y no, resulta que tiene muy poquita proteína, tiene grasas, tiene vitaminas, minerales, azúcares, tiene todo lo que el cuerpo necesita. Entonces, digamos que la leche de vaca es altísima en proteína y por eso es que es la proteína diseñada para que un ternero se pare a los 15 minutos y ya esté caminando y creciendo en muy corto tiempo. Para los humanos no nos beneficia principalmente, puntualmente ese alimento. ¿Qué pasa con el calcio? Pues que el calcio es un mineral, está en la tierra y muchos vegetales contienen calcio. Las almendras, el kale, el brócoli, las semillas de ajonjolí contienen mucho más calcio y de hecho es un calcio que el cuerpo puede fijar. Y con ayuda de la vitamina D, es decir, de exposición al sol, el calcio se fija mucho mejor. Entonces, comer lácteos por calcio, pues no es realmente como la fuente más indicada. El queso y el yogur griego, la mantequilla, sí, todo eso hace parte de los lácteos. Hay veces he encontrado que no todo el mundo tiene claro el concepto de lácteos. Entonces, la gente dice, no, yo no tomo leche, solamente como queso. Pues resulta que el queso es leche concentrada. Ustedes sacan el suero, es decir, es leche concentrada, eso contiene más caseína, más grasa, eh, y por lo tanto, pues es más difícil de asimilar para el organismo. Otra cosa que tiene la leche, pues tiene endorfinas y eso es un poco opiáceos, perdón, y eso básicamente lo que hace es generar una sensación de placer para el organismo, ¿sí? Para que un bebé esté pegado a la mamá y esté comiendo y alimentándose. Entonces necesita esa parte de sentir placer. Y, y por eso es que es tan difícil dejar el queso, ¿sí? Porque al tener esos opiáceos concentrados, los opiáceos son como lo mismo que la heroína, de la familia de la heroína, es adictiva, pero pues las cantidades son obviamente muy pequeñas y es otra clase, ¿no? No es que no estoy diciendo aquí que sea una droga, pero sí genera esa sensación de, de adicción y de querer estar ahí consumiéndolos. Por eso, no sé, si ustedes piensan, les digo, dejen la leche de vaca, bueno, sí, yo podría no tomar leche, dejen el yogur, sí, tal vez, dejen el queso, y ahí sí, no. Creo que eso básicamente es un sacrilegio para mucha gente, pensar en que no, todo menos el queso. Pero bueno, como les digo, el queso es leche concentrada. Siguiente tema, los huevos. Los huevos resulta que a favor y en contra hay argumentos. El huevo, ¿qué pasa? Que el huevo tiene muchísimo colesterol. Tiene 186 miligramos de colesterol, un solo huevo. ¿Cuánto colesterol necesitamos comer al día? 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo es capaz de producir el colesterol que necesita. Entonces, no necesitamos consumir colesterol. Sin embargo, la OMS dice que si consumimos colesterol a lo largo del día, pues que ojalá no superemos los 200 miligramos de colesterol. El huevo, entonces, la yema tiene altísimo colesterol. Segundo, también, como es proteína animal, estimula el crecimiento de las células buenas y las células malas. Entonces, si yo me como solo las claras y no las yemas, me estoy comiendo un alimento que estimula el crecimiento de mis células buenas y de mis células malas. Estoy poniéndome en riesgo para que se desarrollen células cancerígenas. ¿Todo el mundo que coma le va a dar cáncer? No, pero lo que quiero decir es que es un alimento que nos empieza a poner en riesgo. Es como fumar. Si yo fumo un cigarrillo en la semana, ¿me va a dar cáncer? Puede que sí, puede que no. Si es uno al mes, ni idea, puede que sí, puede que no. Si es todos los días, la evidencia científica nos dice que sí, que muy, muy probablemente toda la gente que fume le va a dar algún tipo de cáncer. Hay gente que fumó toda la vida y no le dio nada, sí, correcto, pero la evidencia científica dice que la mayoría de gente sí le da, sí le pasa algo.
Entonces los huevos, pues sí, son muy prácticos, sirven en la mañana, en la tarde, en la noche, pueden ser para los postres, para desayunos, para todo lo que quieran. Yo entiendo eso como chef porque pues durante casi 25 años de carrera que llevo, sé lo conveniente que es ese alimento, pero también he descubierto que no se necesita en absoluto, que hay formas de reemplazarlo de los postres, que hay formas de comer también de una manera muy práctica, muy saludable, y poco a poco uno va creando nuevas conexiones para que ese alimento que gustaba tanto como el queso, la leche, el huevo, todo, empiece pues a ser desplazado por nuevos sabores. No sé si les pasaba de pronto que el tinto se lo tomaban ustedes siempre con azúcar y de un tiempo para acá le quitaron el azúcar y se toma el tinto sin azúcar. Volver a tomarse un tinto con azúcar es como, no, desconexión, ya no gusta igual. A quienes no hayan tenido ese caso, ese ejemplo, pues también piensen en ciertos sabores que de pronto de infancia no les gustaban y que ya de adultos han ido adoptando y de pronto, no sé, el vinagre o algún vegetal o diferentes cosas que uno tenía como bloqueadas y después simplemente empiezan a aparecer nuevas conexiones, nuevos gustos. Quisiera aquí hacerle una pregunta a 2 o 3 personas por ahí que contesten. ¿Qué piensan que es mejor? ¿Cocinar con mantequilla o con margarina? Marcela, ¿me ayudas de pronto con las respuestas? Bueno, profesor, yo las leo y te las comparto. Escriban entonces ahí si ustedes piensan que es mejor cocinar con mantequilla o con margarina. ¿Qué nos contesta por ahí la gente? La profesora Miriam Margarina. me dice que con mantequilla mejor. La profesora Claudia Yanira Gómez me dice que con margarina. Uh-huh. Y con ninguna de las dos por ahí vi. Con mantequilla, 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 mantequilla. Bueno, hay varios fans de la mantequilla. Digamos que en cuanto a sabor, la mantequilla tiende a aportar mucho más sabor que la margarina. Y ahora les quiero preguntar por los aceites. ¿Ustedes creen que es mejor cocinar con aceite de olivas o con aceite de coco o de girasol? Coco, girasol, coco, coco, girasol, oliva. Bueno, está como repartida con la air fryer. Sí, oliva y coco. Bueno, entonces ustedes imagínense que cogen mantequilla o margarina y la echan por el sifón, por el platero. Ahí donde ustedes lavan sus platos, ustedes echan por ahí mantequilla o margarina. Puede ser ghee, mantequilla clarificada, y la echen así por el platero también. O imagínense que ustedes cogen aceite de girasol, de olivas, así sea extra virgen, prensado en frío, eh, aceite de coco, de palma, de canola, cualquiera de esos, y lo botan por el sifón, por el platero. Entonces, se tapa. Así están sus arterias. Eso es lo que empieza a pasar. Uno a comerse todo 100% grasa, lo que hace es empezar a tapar las arterias. El endotelio, que es un recubrimiento que tienen las arterias por dentro, empieza a lastimarse, empieza a dañarse por las grasas. No importa la grasa, no importa si es, como les digo, aceite vegetal, ya sea de canola, de coco, de oliva, el que quieran, si es margarina, mantequilla, ese endotelio se empieza a dañar, se empieza a romper y lo que pasa es que si eso ahí hace que se forme un coágulo y ese coágulo se rompe, eso va a parar en un accidente cerebrovascular o cardiovascular. Y eso le sucede a la tercera parte de las personas en el mundo, es decir, pasa muy seguido, es bastante seguido que pasa. Entonces,
si ustedes me dicen, bueno, si no va a cocinar ni con mantequilla, ni con margarina, ni con ningún aceite, ni con grasa de cerdo, ni con nada, ¿cómo hago? Pues se puede. En este tipo de alimentación vamos a darnos cuenta cómo es súper fácil sin sacrificar sabor. Eh, que también hay una creencia que el aceite de olivas es muy bueno porque tiene grasas buenas para nosotros. Lo que contiene grasas buenas para nosotros es la aceituna o el coco o la semilla de girasol en su estado entero, en su estado natural. Cuando comemos aceitunas, con su fibra, con sus vitaminas, con sus minerales, masticando, haciendo todo el proceso digestivo, sí podemos absorber el omega 3 que contienen las aceitunas. Si yo cojo simplemente 50 aceitunas, las espicho, les boto toda la fibra, todas las vitaminas, dejo 100% grasa, eso es una cucharada de aceite de olivas. Y cuando yo me como eso, de una eso va a almacenarse como tejido adiposo y no me sirve para absolutamente nada. Eso, el omega 3 también en el pescado. El pescado resulta que sí tiene algo de omega 3, pero también tiene muchísimo colesterol. Y al ser proteína animal, como les dije, estimula el crecimiento de las células, buenas y malas. Entonces, aumento el riesgo de contraer, de desarrollar algunos tipos de cáncer o enfermedades como la diabetes, la artritis, Alzheimer's, etc. Me decían por ahí por el ghee es mantequilla clarificada. Si yo derrito mantequilla, le quito la espumita y los sólidos lácteos del fondo, me queda 100% grasa sin la lactosa. Eso, igual, si lo botaran por el sifón, por el platero, lo tapa. Entonces, tapa las arterias por igual. No necesitamos consumir ningún tipo de grasa ultra procesada. Sí necesitamos grasas buenas y hay que comerlas todos los días, pero como les digo, en su estado natural, y eso se hace a partir de las nueces y de las semillas. Siguiente tema son las harinas. Entonces me dicen, no coma harinas porque las harinas engordan. Lo primero que hay que entender es qué son las harinas. Las harinas son un polvo blanco ultra procesado. La papa, la yuca, el plátano, la racacha, eso no son harinas, esos son carbohidratos complejos, son vegetales con almidón que lo que hacen es darnos la energía que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo funciona con glucosa principalmente, ¿sí? Y esa glucosa se obtiene de los carbohidratos. Cuando yo como carbohidratos complejos, y no ultraprocesados, esa es la gran diferencia entre comer pan blanco, pues pan blanco sí es básicamente una harina porque el trigo, cuando yo lo ultraproceso, le quito toda su fibra, dejo solamente el almidón, lo blanqueo y dejo harina blanca procesada, a la cual le tienen que poner nutrientes, ¿no? Porque si ustedes ven las harinas blancas vienen fortificadas con vitaminas, minerales, claro, porque es un producto vacío, son calorías vacías, no sirven, no aportan. Entonces, queremos harinas integrales si vamos a consumir algún pan o alguna pasta. Si es pasta blanca, arroz blanco, harina blanca, esas no funcionan. Todas las otras sí funcionan porque contienen toda la fibra. La fibra, hay dos clases de fibra, soluble y no soluble. Esas dos fibras lo que hacen es, una, ir barriendo el intestino, ir limpiando, y la otra, ir ayudando también como a compactar la comida para que para que el intestino tenga tiempo de absorberla, ¿sí? Si ustedes piensan en un jugo pues pasa muy rápidamente. Tomarse un jugo de naranja pasa muy rápidamente y el cuerpo no tiene tiempo de absorber sus nutrientes, se dispara la insulina y eso no es lo que queremos en este tipo de alimentación. Queremos, por ejemplo, una naranja que pelamos, olemos, mordemos, masticamos, hacemos todo un gran proceso digestivo en la boca, enzimas digestivas ahí funcionando, baja, contiene fibra y todo eso va a poderse absorber lentamente por el intestino. La vitamina C, así es que se puede ser absorbida porque pues tiene todo lo que la naturaleza tiene diseñado para que ese producto naranja
nos funcione. Uno no puede reducir las cosas a vitamina C, pastilla, come, porque eso el cuerpo no lo entiende. El cuerpo entiende es como toda esa bioquímica involucrada en la alimentación. Con las harinas entonces pasa lo mismo. Las harinas ultraprocesadas no las queremos, los carbohidratos complejos sí. La fibra también es el alimento de nuestra flora intestinal. Eso es lo que mantiene una flora intestinal sana, que si esa flora intestinal está sana, nos permite absorber mejor los nutrientes. Entonces, no es solamente lo que comemos, sino lo que absorbemos, lo que nuestro cuerpo absorbe, lo que realmente nos da esa salud, ese bienestar. Entonces, ya les digo ahorita como los porcentajes, pues, de cuando veamos en macronutrientes, pero la mayor cantidad de nuestra alimentación debe provenir de carbohidratos complejos. Hay una gran moda ahorita de las dietas keto o de las dietas bajas en carbohidratos, y esas consiguen algunos resultados en pérdida de peso a muy corto plazo, pero no es sostenible, y a largo plazo es supremamente malo para el estómago, el estreñimiento, la falta de fibra, pérdida de densidad ósea. Entonces, no, es realmente como bastante peligroso estar comiendo alto en proteína y bajo en carbohidrato. De hecho, es totalmente al revés la ecuación. Y en el último tema, que es la proteína, si pensamos en qué es la proteína, ¿me quieren escribir ahí rápidamente qué es la proteína? De las creencias, de lo que ustedes piensan que es. Aminoácidos, carnes, carne, garbanzo, lenteja, las leguminosas, sí, energía. Bueno, entonces imagínense que si la proteína son aminoácidos, son cadenas de aminoácidos, de cuenta son ladrillitos que juntos construyen una cadena, y hay varios tipos de proteínas. Los aminoácidos están en los vegetales, en las plantas. Cuando yo me como un pedazo de carne, lo que me como es los aminoácidos que se comió la vaca, más los que ella formó, y esa es la proteína que yo me como, es un intermediario. Pero la proteína yo la formo a partir de los aminoácidos que están en las plantas. Cuando como carne, pollo, pescado, es un intermediario, entonces no necesitamos nutricionalmente como tal ese intermediario. Podemos ir a la fuente directa, que son las plantas. Todas las plantas contienen todos los aminoácidos, para que en proporciones distintas. Antes se hablaba que los frijoles eran proteína incompleta, o que el arroz, y que la única proteína completa era la carne. Entonces, lo que hay que entender realmente de todo eso es que la carne pues ya es un producto, es la proteína que la vaca formó, pero el frijol tiene todos los aminoácidos esenciales. Lo que pasa es que tiene más bajos de unos, más altos de otros. Y el arroz viceversa, más de unos, menos de otros. Cuando yo como balanceado mis grupos de alimentos, estoy comiéndome todos los aminoácidos que necesito para poder estar nutricionalmente saludable. Entonces, las carnes básicamente estimulan el crecimiento de células cancerígenas, son altas en grasas saturadas, aumentan los riesgos de cáncer, de obesidad, de diabetes, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer's, entre otras. También se pensará como que evolucionamos comiendo carnes, ¿no? Que eso es, pero de cierta manera, la mayoría de lo que comía la gente, de los pueblos ancestrales, era carbohidratos, ¿sí? Si ustedes piensan en indígenas
de los Andes, pues claro, el maíz, la quinoa, el amaranto, ahí estaba como la fuente principal de alimentación. En Egipto, el trigo, en Europa también, el arroz en China. Entonces, siempre ha sido como a base de carbohidratos, de comer muchos carbohidratos y muy poca carne, que nos hemos desarrollado como culturas. Últimamente, pues como hubo mucho más acceso a la proteína animal y pues eso se industrializó, bajó los costos y eso permitió que se volviera pues algo culturalmente fácil de ingerir y de aceptar. Entonces, pero ancestralmente no era con grandes cantidades de proteína animal que sobrevivían los pueblos. Entonces ustedes preguntarán, bueno, pero si no va a comer ni carne, ni pollo, ni pescado, ni huevos, ni lácteos, ni va a comer pan blanco, ni va a cocinar va a cocinar sin grasas, sin aceite, sin mantequilla, sin margarina, entonces, ¿qué como? Y quiero mostrarles aquí una foto de lo que sugiere el gobierno canadiense. Canadá es un país que se puso muy a la vanguardia en este tema y ellos en 2017, creo, sacaron la guía de alimentación canadiense. Díganme si aquí ven la foto de lo que ahí alcanzan a ver el plato de la familia canadiense. Y ahí se ve perfecto, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente ahí lo que el gobierno canadiense sugiere es que la población se alimente principalmente de frutas y verduras, como pueden ver en la mitad del plato, de alimentos elaborados con granos enteros, ya sea pasta, arroz integral. Aquí tenemos el arroz integral, arroz salvaje, quinoa, y consumir alimentos ricos en proteína. Esa solamente es la cuarta parte del plato, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí. Ellos no le están diciendo a su población, vuélvase vegano, sino coma poca proteína, pero que sea alimentos altos en proteína. Y segundo, vean ustedes las proporciones de lo que aparece ahí. Aparece, por ejemplo, carne, pollo, salmón, huevos, lácteos, el yogur, ese yogur ahí. Ahí hay 5 fuentes de proteína de origen animal y tenemos tofu, semillas de girasol, frijoles rojos, garbanzos, lentejas, almendras, nuez del nogal, frijoles de soya. Ahí hay 7 opciones de origen vegetal. Entonces es mucho más lo que recomiendan de consumir de proteína de origen vegetal que de animal. Eso quiere decir pues que si ustedes se empiezan a enfocar un poco más en los tamaños, en las porciones, en la frecuencia, y no, sí, no es volverse vegano, sino decir, oiga, voy a hacer mi plato alrededor de las frutas y las verduras y de bastantes carbohidratos complejos. Y sí le va a poner algo de proteína, pero entonces va a ser menos cantidad y de vez en cuando voy a hacer que sea ojalá solamente de origen vegetal. Si ustedes empiezan a dar cuenta qué efecto tiene eso en su salud, en cómo se sienten durante el día, en su nivel de energía, en la facilidad de su digestión, eh, también después ustedes van y a la hora de lavar un plato, imagínense un plato, eh, ya. Imagínense un plato que ustedes lavan, que no tiene grasa, es súper fácil, eso cae del, de la, del plato, de hecho es muy fácil, poca agua, poco jabón y ya. Entonces ustedes van a gastar menos agua, menos jabón, menos tiempo lavando platos. También si ustedes dicen, bueno, no comí salmón, no comí carne, no comí pollo, gallina, lo que ustedes quieran, sino comí frijoles o lentejas. Por economía nomás, ahí hay un montón de beneficios. Si ustedes piensan en una libra de carne,
la carne molida después de cocinada se reduce. Entonces de 1 libra queda media libra de carne. Puede un poquito más, lo que sea, pero queda como media libra de carne. De 1 libra de lentejas quedan 2 libras de lentejas. Entonces ustedes pueden comer, una persona puede llegar a comer hasta 4 veces con esa libra de lentejas, la que compró con 1 libra de carne, máximo 1 o 2, ¿sí? Entonces, eso es para poder entender desde lo que ya están empezando a hacer los gobiernos, lo que están empezando a sugerir, para que la gente empiece a comer un poquito mejor. Existe entonces un grupo, ¿cómo se llama esto? Una docena de recomendaciones, los 12 grupos de alimentos del doctor Michael Greger en Estados Unidos. Él es como uno de estos doctores especializados a base de plantas. Él lo que se hace, él se dedica a la investigación, coge diferentes estudios científicos, los compara y se los pone a la gente pues como muy fáciles de entender. Entonces les recomiendo, la página de él se llama nutritionfacts.org. Después se las comparto, pero en esa página nutritionfacts.org salen en inglés y con subtítulos en español los videos, y pueden ustedes buscar ahí puntualmente por temas. Entonces, si alguien tiene un interés en artritis, en obesidad, en diabetes, en lo que sea, ahí salen toda esa cantidad de videos en donde explican realmente qué es lo que pasa, cuál es el porqué, qué alimentos benefician, qué alimentos empeoran la condición, y de verdad que es una guía súper chévere para uno tener como referencia. Él se inventó una lista que llama la docena diaria. Esta es la que les voy a compartir aquí nuevamente también. Perdón. Listo. ¿Esta la están viendo? No, profe, una foto. Ya te digo entonces. Ahí ya vemos como un listado de alimentos, profesor. Eso. Ahí estamos viendo el listado entonces. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí lo que tenemos es las recomendaciones que él da. Dice, estas son como los grupos de alimentos y las cantidades en las que debemos comerlos. Primero está el tema de las legumbres. Yo esto se los comparto después para que lo tengan. No sé si ahorita se ve un poquito borroso, pero de todas maneras, ya cuando se los comparta van a poder ver en detalle. Vamos a pasarlos por encima e ir sin profundizar tanto, pero dice comer legumbres, 3 porciones al día. Eso es más o menos 130 gramos de frijoles, garbanzos, habas, lentejas, cualquier legumbre. El maní también es una legumbre. El maní muchas veces lo consideramos es como dentro del grupo de las nueces, pero ahí hay que tener cuidado porque el maní es alto en grasa. Es bueno, pero entonces en pocas cantidades. Así que iría como no concentraría uno como 130 gramos de maní. Eso no es lo recomendable. Las otras legumbres sí. Bueno, él habla de los frutos rojos, entonces súper importante una porción de frutos rojos al día. Eso es como media taza. Fresas, moras, agraz, arándanos, las uvas también pueden ir ahí, y ciertas bayas como las uchuvas, las bayas goji. Entonces, esto lo que hace es beneficiar el sistema cardiovascular y el cerebro. Entonces, los frutos rojos súper importantes en el día a día. Él habla de 3 porciones de fruta. Eso es 40 gramos de fruta deshidratada o una pieza mediana. Hagan de cuenta, pues una papaya. Una papaya, no, una manzana. Tamaño de una manzana.
tres porciones de eso, una manzana, una mandarina, una pera, ¿sí? Eso básicamente viene siendo el equivalente. Los vegetales crucíferos, esos son el brócoli, el kale, la coliflor. El kale es una col rizada, es una de la familia de los repollos. Los repollos también, las repollitas, todos esos vegetales crucíferos son súper buenos para el endotelio, ese recubrimiento que les decía que tienen las arterias, lo mantienen muy buena salud, ayuda a la oxigenación y es supremamente anticancerígeno, es de las mejores cosas que hay para combatir las células cancerígenas. Hojas verdes, consumir muchas hojas verdes, esos son 60 gramos más o menos. 60 gramos en peso es lo que pesa un tomate mediano, grandecito. 60 gramos de hojas verdes, ¿sí? Espinaca, coles, lechugas, todo esto. Verduras, comer 2 porciones de verduras al día. Eso vienen siendo hay dos tipos de verduras, las que son altas en almidón y las que no. Entonces, las altas en almidón son papa, yuca, arracacha, este tipo de verduras. Las otras son como los espárragos, el zucchini, berenjenas, los hongos, los champiñones, todo este tipo de verduras que no son altas en almidón, pero que sí son también claves para nuestro bienestar. Él habla de la linaza, consumir una porción de linaza, es una cucharada de linaza al día. La linaza se debe comprar la semilla entera, porque la que viene molida, no sabemos cuánto tiempo viene molida, y ya se empieza a oxidar. Es como comprar una manzana pelada y cortada. Entonces, empieza a perder sus propiedades. Lo mejor es la linaza entera, una cucharada. Esa linaza se puede remojar desde el día anterior y al día siguiente se licúa, o se pueden en la misma licuadora o en un molinito de estos de café meter las semillas en seco y que queden molidas. Después eso se espolvorea en cualquier preparación, en un batido, en el desayuno, en la sopa, en lo que quieran. Pero la linaza es supremamente importante porque tiene omega 3, el ácido graso esencial para el cerebro. Frutos secos, consumir frutos secos, eso es como 30 gramos de frutos secos al día. Si ustedes se imaginan un paquete pequeño de estos de maní que venden en los supermercados, ese es el tamaño de la porción, pero los frutos secos ahí más que todo serían no sé, marañones, almendras, macadamias, pistacho, nuez del nogal, avellanas, bueno, todo este tipo de frutos secos. Y puede ser, si es como en una mantequilla de almendras, o la mantequilla de maní, pues también puede entrar de cierta manera ahí, pero acuérdense que tiene más como los beneficios de las legumbres, unas 2 cucharadas al día. Cereales, comer 3 porciones de cereales al día. El maíz es un cereal, entonces desayunar con arepa, perfecto, ojalá sea de maíz cocinado y hecho por ustedes, o ya venden arepas integrales. Y de verdad que pues es muy fácil consumir esa cantidad de cereales. Arroz integral, la pasta, bueno, mucho de este tipo bueno, las especies. Perdón, aquí un segundo. Aló, ya, discúlpenme. Estos son ¿qué íbamos en los cereales? Fácil cumplir con toda esa cantidad de grupo de alimentos. Las especies, pues realmente tienen un montón de fitonutrientes, es decir, todos estos componentes activos de las plantas que mantienen
a las plantas con buena salud, y también son sustancias como, dan de cuenta, los betacarotenos en la, en la zanahoria o en la uyama, y que son buenos para mejorar nuestra visión, o el licopeno en los tomates, o en fin, hay más de 25.000, entonces no hay que preocuparse tanto uno por los nombres ni este tipo de cosas, sino por comer variado y colorido. Las especies aportan mucho de eso, ¿sí? Entonces, hay una muy importante que es la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz y esa se puede conseguir también en polvo. La cúrcuma pues es antiinflamatoria, ayuda a bajar la tensión, eh, es digestiva y es muy anticancerígena. ¿Sí? Es como de las sustancias que se han encontrado, la curcumina, que son más beneficiosas para el tratamiento de células cancerígenas. Cuando se consume con pimienta negra, se potencializan las propiedades de la cúrcuma. Entonces, la cúrcuma tiene curcumina, la pimienta negra peperina, y esos dos trabajan en llave supremamente bien, así como el calcio y la vitamina D, o cuando comemos hierro, alimentos con hierro, como el brócoli, el kale, eh, las remolachas, todo eso se absorbe mucho más cuando lo consumimos con vitamina C. Entonces, esa es la importancia de tener presentes ciertas combinaciones. Los otros dos ingredientes de la lista de Michael Greger son las bebidas, hidratarse mucho, esos son casi 2 litros de agua en el día, tomar té verde, tiene muchos antioxidantes, y flor de Jamaica. Entonces, una tacita de cada uno, mucha agua. Café también se recomienda, pero en moderación, máximo una o 2 tazas al día, porque el café lo que hace también es dañar nuestra flora intestinal. Entonces, en exceso, si la deteriora, lo que va a pasar es que no vamos a poder absorber bien los nutrientes de lo que sea que comamos. Entonces, juega un poco en contra nuestro el consumirlo en exceso. Y finalmente, el ejercicio, unos 90 minutos de ejercicio moderado a lo largo del día. Eso es caminar, subir escaleras, eh, no tiene que ser 90 minutos de corrido, pero sí a lo largo del día, o 40 minutos de ejercicio un poquito más vigoroso. Entonces ahí ustedes pueden, pues según el tipo de ejercicio que les guste, ir enfocar sus esfuerzos hacia un lado o hacia el otro. Hay 2 cosas muy importantes para tener en cuenta, que son vitamina B12 y vitamina D. La vitamina D la sacamos del sol, entonces antes de las 10 de la mañana es muy bueno tomar el sol sin ningún tipo de protección, por ahí unos 5 o 10 minutos, porque así es que nuestro cuerpo produce la vitamina D. Ya después de eso, los rayos del sol empiezan a ser un poco más dañinos, más peligrosos. Hay que preferiblemente estar protegido. Pero, como les digo, en las horas tempranas de la mañana, pues es bastante beneficioso para nosotros. Cuando hay una deficiencia de vitamina D, pues sí toca suplementarla. Eso pasa mucho en países de estaciones. Ahorita durante la pandemia, pues también se ha visto que se han incrementado casos de eso, porque pues no, la gente no ha podido salir a tomar el sol o a hacer su ejercicio como lo hacía anteriormente, pero sí párenle bolas a eso, porque la vitamina D es muy importante. Y la otra, la vitamina B12, resulta que esos son microbios, esos microbios están en la tierra, y cuando esa vitamina digamos, está en el pasto y se la come una vaca, uno se come esa vitamina que se comió la vaca. Muchos de los pollos o pescados que se consumen hoy en día, pues vienen suplementados con B12, porque pues también es el exceso de asepsia. Los vegetales también anteriormente contenían vitamina B12. El exceso de asepsia en
en el tratamiento de los vegetales, pues ha hecho que se pierda un poco esa vitamina B12. Sin embargo, se ha ganado en cuanto a salud, porque pues también hay menos infecciones y el tema de la salubridad también es importante. Esa vitamina B12 toca consumirla, es supremamente importante para el sistema neurológico. El no tenerla incluso puede llevar a la muerte, es bastante grave estar bajo de B12. Es algo que muchas veces no nos cuestionamos o el médico no nos manda a hacer ese examen, pero en un examen de sangre se puede ver el nivel de B12. Normalmente, pues, es fácil también de suplementar. Hay pastillas, hay inyecciones, hay capsulitas, o también hay un alimento que se llama levadura nutricional. Ese se encuentra en tiendas especializadas de nutrición. Y esa vitamina B12, me preguntan por ahí, complejo B. No, depende del suplemento, pero hay que fijarse es que contenga la B12. ¿Sí? El resto de vitaminas B están súper fáciles de encontrar en los alimentos, pero esa B12, eh, si viene en ese suplemento, pues está bien. Eh, Les decía la levadura nutricional, entonces esa son como escamas amarillitas, tiene un sabor ligero como a queso, entonces también las preparaciones ayudan mucho al sabor, aporta sabor, es súper fácil de comer y, y así nos asegura también pues que estamos ingiriendo la vitamina B12. Eh, Quisiera ahí como abrir un pequeño espacio para preguntas antes de seguir con la última parte que es acerca de los macro y micronutrientes. Entonces, Marcela, si me quieres de pronto ayudar con preguntas y las vamos aclarando. Bueno, perfecto. Tengo que la profesora Esperanza González preguntó, ¿y la vitamina C que está de moda? Pues la vitamina C es una vitamina que el cuerpo no puede almacenar. La vitamina C toca consumirla. Y pues hay muchos alimentos que contienen vitamina C. Digamos que el típico es la naranja, pero hay alimentos que tienen más vitamina C, como la guayaba, tiene muchísima más vitamina C. El azaí, no sé si lo han visto por ahí, el azaí se ha puesto muy de moda. El azaí tiene como 70 veces más vitamina C que la naranja. Eh, También brócoli tiene vitamina C, la papa tiene vitamina C. Es súper fácil de comer a lo largo del día con esa guía de alimentos que yo les dije, de comer frutas, verduras, eh, legumbres y cereales. Ahí vamos a obtener como todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Perfecto. Otra pregunta. Kiwi ¿Puede también, sí. ser complejo B? ¿Qué alimentos son perjudiciales en el autismo? De lo que yo he leído, investigado, no es mucho, pero sí afecta definitivamente los lácteos y el trigo, porque el gluten del trigo eh, afecta tiene efectos nocivos, ¿no? Entonces, pero definitivamente los lácteos también son un gran agravante. Los lácteos inflaman, ¿sí? Entonces, una inflamación del cerebro, inflamación de las articulaciones, inflamación en general, se agudiza con los lácteos. Vamos a leer otra pregunta. Preguntan, ¿cómo reemplazar los aceites? ¿Cómo se puede Bueno, hacer? resulta que si pensamos en para qué queremos usar aceite, entonces uno diría, bueno, para freír, como por ejemplo un patacón frito o unos churros o no sé qué. Ese tipo de preparaciones no tienen reemplazo. Existe ahorita la air fryer que simula un poquito la fritura, pero básicamente lo que hace la air fryer, que es una olla
eléctrica con aire circulando adentro, hace que queden muy tostadas las preparaciones. Pero digamos, en fritura no hay reemplazo. Si uno quiere, por ejemplo, usar aceite para saltear vegetales, eh, se puede hacer perfectamente en una olla, en un sartén antiadherente, sin necesidad de aceite. Entonces, eso es como de las primeras cosas que dice, pero ¿cómo así? Entonces, un hogao simplemente. Entonces, puedes coger un sartén antiadherente, le pones la cebolla, esa empieza a dorarse ligeramente un poquito, fuego bajo, y cuando ya esté medio doradita, sí, aunque se pega un poquito al sartén, pones el tomate, eso hace que se despegue y se incorporen todos los jugos, todos los sabores, y no pasa nada. Igual que en un wok, salteando vegetales, después un poquito de agua, un poquito de caldo de vegetales o salsa soya, lo que sea, eso hace que queden las preparaciones salteadas y no necesites de aceite. Y cuando se piensa en un aceite también para un aderezo, para una ensalada, pues no necesitas ese... Todo eso son calorías vacías y eso va directamente a almacenamiento y muy ligado al sobrepeso. Entonces, comerse uno una ensalada así súper saludable, todo y echarle aceite, echas para atrás un montón de cosas que no deberías. Entonces hay otros aderezos que se pueden hacer con el mismo aguacate, con los marañones, sí, buscar semillas, nueces, hay diferentes opciones para hacer eso. Este primer taller que estamos dando es el primero de 5 talleres que hay. Sí, hay un módulo que es de desayunos, otro de almuerzos, otro de cenas y otro de snacks. La idea es como ir solucionando todo este tema de manera práctica desde, desde los diferentes momentos del día. Entonces, pero eso ya, pues más adelante, si seguimos con la cooperativa, pues vamos a seguir haciendo estos talleres con ese enfoque. Eh, entonces, sí, pues el aceite básicamente no se necesita eh, así como lo describí. Perfecto. Me pregunta, ¿cómo vamos haciendo un cambio a lo saludable sin perder el gusto por lo que uno normalmente consume? Pues yo creo que lo primero es entender qué es lo que te gusta de un plato, ¿sí? Si tú piensas en un sancocho, sin papa, sin yuca, sin arracacha, sin mazorca, sin cilantro, sin arroz, sin hogao, sino solamente costilla hervida en agua, eso no es así como tan llamativo. Y ahí es cuando uno dice, pero es que realmente el sabor lo aportan es todo este otro conjunto de cosas. El hecho de, por ejemplo, uno decir, bueno, voy a hacer un sancocho sin eso o un ajiaco sin el pollo y darse cuenta que sí, la papa, el cilantro, las alcaparras, hay tantos sabores ahí metidos que realmente eso es lo que le gusta a uno. O si atreverse a cambiar cositas así, o por lo menos la porción, ¿sí? Si tú, no, pues que yo necesito comer pollo todos los días, pues entonces más pequeña la porción. Y empezar también con todo, o sea, la ensalada, el arroz, las frutas, todo, y de últimas dejas la proteína. Y vas a darte cuenta que tu mismo cuerpo va dándose cuenta que no necesita comer tanta proteína animal. Y el poder uno incorporar un día a la semana, hay un movimiento muy famoso que es el Meatless Monday, el lunes sin carne. De eso hay miles y miles de ejemplos y de información en Internet y de recetas. Entonces, eh, ya sea que uno lo empiece a hacer una vez a la semana o si quieres atreverte a hacerlo más y darte cuenta los beneficios que eso empieza a darte. Entonces, lo que te digo, si tienes sobrepeso y eliminas lácteos eh, y aceites, inmediatamente vas a bajar de peso. O sea, el cuerpo se desinfla, ni siquiera es que te vuelves flaco, raquítico, sino que empiezas a desinflamarte. Yo fui vegetariano durante 10 años y hace 2 años me pasé a esta nutrición a base de plantas
Y cuando dejé los lácteos, porque me encantaban los huevos y los lácteos, me bajé 8 kilos a lo largo de 3 semanas y ya, y nunca volví a ganarlos. Entonces es súper, súper evidente los cambios que uno empieza a ver. Eh, entonces sí, de a poquitos uno empieza a hacer cambios y si quieren algo más extremo, pues digamos, hay un documental que se llama Dominion en YouTube. Es la filmación, eh, un documental hecho en Australia acerca de cada una de las especies, cómo se produce el cerdo, la res, el pollo, los huevos, todo así como supremamente explicado, muy explícito. Es bastante fuerte, pero si uno quiere hacer como cambios drásticos y ver, oiga, realmente yo me estoy alimentando con este tipo de comida, eh, y no necesito, pues ahí hay otro tipo de aproximación. Y libros y recetas hay cantidades. Y lo que les digo, esas 2 páginas web, hay una que se llama nutritionstudies.org, ahí salen muchísimas recetas, esas se las comparto también, y Nutrition Facts para uno ir investigando sobre la condición que uno tenga. Entonces, creo que depende de la personalidad, si te haces un cambio extremo o si lo haces paulatinamente, y paulatinamente, pues un pequeño cambio a la vez, vas a ver que empieza a engranar, ¿sí? Si tú desayunas 2 huevos diarios, pues bájale a uno, a ver qué pasa. Y así, ir viendo qué efectos positivos tiene. Perfecto. Para pancreatitis, ¿qué alimentos son buenos y cuáles evitar? Para pancreatitis, no sé puntualmente esa respuesta. No soy médico. Apoyo mucho a los médicos y tengo 2 médicos a base de plantas con los que trabajo, quienes ya puntualmente eh, pueden de pronto guiarlos en esto. Estoy seguro que tal vez en esta página, en Nutrition Facts, saldrá información de eso. Eh, al ser pancreatitis, pues es una inflamación del páncreas. Los alimentos que inflaman, y eso sí siempre está muy demostrado, son los de origen animal, proteína de origen animal, y los lácteos. Entonces, muy seguramente, eh, lácteos y proteína animal están afectando esa condición. Antiinflamatorios, pues son la cúrcuma y los vegetales crucíferos que vimos, como el brócoli, el kale, todo eso. Eh, pero ya digamos que puntualmente, eh, sí, como recetarte o recomendarte algo más, habría que verlo ya con un médico. ¿Qué alimentos, perdón, qué cereales contienen gluten? El gluten como tal realmente es la proteína del trigo, ¿sí? Son dos aminoácidos por separado, y al mezclarse forman esa proteína. eh, y el gluten, de hecho, es bueno dependiendo del trigo, ¿no? Como digamos que ancestralmente el trigo no era tan manipulado genéticamente como el de hoy. Sí, el trigo, el trigo, el maíz y la soya son como los 3 cultivos que más manipulación genética tienen, y que son crecidos con una cantidad de pesticidas, fungicidas. Dentro de eso es el glifosato. Entonces, lo que sí ha venido en aumento es una intolerancia al trigo. Hay mucha gente que no puede comer gluten, pero realmente lo que no puede comer es glifosato. Esa intolerancia al glifosato, eh, que está presente pues en la mayoría del trigo superindustrial, está eh, proviene de ahí. Por eso es tan difícil conseguir trigo integral o trigo orgánico. Eh,
y el gluten tiene que ver es con eso, con la proteína del trigo. Los otros, eh, los otros cereales, la avena, la cebada, tienen otra parecida. No sé exactamente los nombres, pero digamos que el gluten como tal se encuentra es en el trigo. Preguntan, ¿qué dices del pimentón? El pimentón pasa que también es un cultivo que tiene bastantes pesticidas, entonces eh, hay como unos alimentos puntuales como las uvas también, las fresas, son altísimas en la cantidad de pesticidas, herbicidas, fungicidas que tienen y pueden caer pesado. La cáscara del pimentón también como que a veces es difícil de digerir para ciertas personas. Entonces, digamos, unos pimentones asados, rostizados y le quitas la cáscara, es una opción para comer pimentón como más amablemente. Eh, y también quitar una telita como blanca que viene por adentro del pimentón. Eh, y lo otro sería pues como en qué estado está tu flora intestinal para poder digerir los alimentos, ¿no? Porque pasa eso que alguna vez el pimentón, otros el brócoli, otros los garbanzos, los otros los frijoles, no sé qué, pero tiene mucho que ver es con ese estado de salud de la flora intestinal. ¿Las semillas del tomate pueden comerse o deben sacarse de las preparaciones? Se pueden comer, no pasa nada, tienden a acidificar un poquito más la preparación, es un poquito más, sí, una salsa queda un poquito más ácida, si acaso, y la cáscara del tomate, pues no la puede digerir el cuerpo, al igual que las semillas. Entonces, igual, si te comes la cáscara del tomate, las semillas entran, salen y no pasa nada. Pregunta la profesora Marta Cruz. En este momento también se habla de minaje que favorece la salud. En ese sentido, ¿no recomiendan los utensilios de teflón y qué tan cierto es? Sí, resulta que el teflón lo que descubrieron fue que era de la manera en la que está producido, tiene un montón de agentes cancerígenos y el teflón pues fue prohibido y lo que se usa hoy en día es antiadherente, los antiadherentes, sartenes antiadherentes, que también cuando se rayan, pues digamos que todos esos metales y aleaciones que ven adentro son supremamente tóxicas. El aluminio también es súper tóxico. Entonces, se debe cocinar en sartenes antiadherentes que no estén rayados, en acero inoxidable o en cerámica, preferiblemente, esas tres. Todos los demás son metales tóxicos que nos van haciendo daño. Entonces, tomarse el chocolate en la olleta una vez me va a hacer daño, no. Si llevo 70 años haciendo eso, estoy dándole a mi cuerpo pues un montón de aluminio que es tóxico y mi cuerpo no lo necesita, ¿no? Entonces, sí es bueno pararle bolas al material del menaje para complementar la buena salud. ¿Es apropiado lavar la avena antes de cocinarla o consumirla? A ver, pues la avena, dependiendo, yo he visto como depende un poquito de la marca, hay unas que de pronto sí vienen poquito sucia. Eh, ¿Qué? ¿Todos me oyen todavía o me salí? Pero la profesora Gloria de Ramírez intervino con compartir pantalla. A la profesora le podemos solicitar que nos deje Ah, compartir para poder verla. ¿Sí me puede escuchar, profesora Gloria?
Bueno, de todas maneras, la, la que la avena, sí, si tú ves que según la marca viene un poquito sucia, lávala. La avena se puede comer así ya cruda del paquete directamente. Eh, y también otra de las razones por las cuales se lava a veces la avena es porque a veces la procesan en plantas donde procesan trigo y la gente que sí es alergénica al gluten o al trigo, pues le puede caer, sentar muy mal. Entonces, pues sería como dependiendo de eso. ¿El brócoli es considerado como proteína? Pues mira, es que todos los alimentos traen de todo, ¿no? No es uno no come, cuando tú comes, por ejemplo, carne de res, no comes en 100 gramos de proteína, no, o sea, eso viene con más cosas. El brócoli no es alto en proteína, pero sí, todos los alimentos tienen, hasta una lechuga tiene un poquitico de proteína, eh, tienen carbohidratos, tienen vitaminas, tienen minerales. Entonces sí, todos tienen diferentes propiedades, pero es un alimento bajo en proteína. ¿Y el acero es quirúrgico que está tan de moda? Es más fino, pero con que sea acero inoxidable está bien. Eh, no tiene que ser quirúrgico necesariamente, pero sí, claro, es todavía mejor eh, este tipo de ollas, pero son bastante costosas, es una inversión que se puede hacer, eh, pero sí, toca como tener eso muy presente, ¿no? Yo vi por ahí, creo que pronto algo de ollas esmaltadas, yo me refería, por ejemplo, eh, si no sé si conoces esta marca Le Creuset, que son de hierro colado y vienen esmaltadas y sucede lo mismo, mientras no estén rayadas, son muy buenas. El peltre no es una buena opción, el peltre también se daña súper fácil. Eh, entonces sí, tener en cuenta ese tipo de cosas a la hora de usar menaje. ¿Por qué dentro de los alimentos que sugieres no hablas del chocolate? Sí, el chocolate está dentro de las nueces y semillas. Es la semilla del cacao. Es bastante bueno. Es alto en grasa, entonces se debe consumir en mesura. El chocolate en polvo, que es esa semilla ya molida, eh, también es una muy buena opción. Eh, pero siempre, claro, ver con qué, de dónde es, de dónde viene, ¿no? Porque puede ser, si es solamente cocoa, la cocoa lo que pasa es que es el chocolate al cual tú mueles, se queda hecho eventualmente polvo, se le retira la manteca de cacao y esa cocoa es la que venden pues empacada a bajo precio, que no es, que ya no contiene las propiedades que sí contienen, por ejemplo, los nips de cacao, las semillas de cacao o el cacao en polvo. El cacao en polvo sí contiene eh, la manteca de cacao y todos sus antioxidantes. ¿El jugo verde que se licúa con apio, perejil y pepino es recomendable? Todo el tema de jugos y batidos es súper importante tener en cuenta que se deben tomar lento, muy lento, porque al tú tomarte un jugo, pues básicamente no estás haciendo la digestión en la boca. Entonces llega la sustancia al estómago y ahí no, si no hay fibra tampoco, pues el cuerpo no tiene tiempo de absorber los nutrientes. Eh, Puntualmente se puede utilizar, o sea, ciertos extractos para, digamos, para hacer ejercicio, el extracto de la remolacha, el jugo de remolacha, eh, porque sí es vasodilatador y puntualmente te va a ayudar
al rendimiento. Pero jugos y batidos es muy importante que estén muy espesos y que uno básicamente como que se los coma, ¿no? No que sea algo que uno se toma rápidamente. ¿Es mejor licuar las verduras junto con las frutas o es mejor hacer extractos que llamamos verdes que tienen frutas y verduras? Es mejor comerse las frutas o las verduras enteras, ¿no? Que en jugos o licuadas. Entonces no, sí, no. Perdón, profe, no lo escuchamos. Ahí estoy habilitándole el micrófono. Ya, ¿Aló? ¿Ya? ya, listo. Ya, ok. ¿Qué era la pregunta, perdón, en qué íbamos? Estabas hablando sobre cómo era mejor consumir las frutas y si licuadas o... Ah, ya. Sí, entonces mejor comerlas enteras en la medida de lo posible, más que favorecer los jugos y los extractos. Como les digo, pues es ciertos extractos en pequeñas cantidades con el estómago vacío puede aportar algunas veces algunos minerales puntuales que se quieren y ayudar, por ejemplo, en la vasodilatación. ¿Qué opina de los germinados? Súper buenos, tienen un montón de nutrientes concentrados, esos brotes son altísimos en nutrientes, es realmente una muy buena opción de alimentación. La remolacha la consumo cruda y con yogur griego. ¿Está bien? Estaba bien hasta lo del yogur griego. No. Entonces, la remolacha la puedes consumir cruda o cocinada, está bien, en ambas formas. Eh, el yogur griego, entonces, como vimos, contiene caseína. La caseína es la que estimula el crecimiento de las células cancerígenas. El yogur griego también muchas veces para que tenga buen sabor, son altos en azúcar. Entonces lean también la información de carbohidratos en la parte de atrás y de cantidad de grasa. Entonces, no, tiene una fama de ser muy saludable. No lo es. Yo como chef sé que puede uno encontrarle un gusto increíble al yogur griego, delicioso, pero definitivamente no es una sustancia con la que deberíamos jugar. Sí, la OMS tiene 4 tipos de sustancias altamente cancerígenas y todavía no ha querido incluir esta quinta que es la caseína, porque pues sí es demasiado controversial y hay un gran lobby en la industria detrás como para que la incluyan, ¿no? Pero digamos, la exposición al sol, prolongada al sol, sin protección. Como les dije, debe ser ojalá antes de las 9 de la mañana y durante unos 10 minutos solamente. Entonces, protección prolongada al sol es altamente cancerígena. El alcohol es altamente cancerígeno. Los embutidos y las carnes procesadas, altamente cancerígenas. Y el tabaco. Si ustedes piensan en una fiesta de niños, si salieran los niños con sorpresa con una cajetilla de Marlboro, sería un escándalo, ¿no? ¿Cómo así que los niños les dieron de sorpresa a Marlboro? Pero darles un perro caliente de comida sí está bien. Entonces, es la misma sustancia de nivel cancerígeno tipo 1. Entonces, las percepciones que tenemos de eso. Y la caseína, que ese es como uno de los grandes estudios y aportes de Colin Campbell, es
es la caseína, está ligada al cáncer de, como les digo, de seno y de próstata principalmente. ¿Qué alimentos pueden germinarse? ¿Qué alimentos ¿Aló? pueden germinarse, profesor? ¿Germinarse? Sí, señor. Pues serían todas las legumbres, se pueden germinar súper bien. También los vegetales crucíferos. Sí, eso en esencia, como frijoles, lentejas y el brócoli también, ¿sí? También los germinados como de las zanahorias, de la remolacha, de todo esto es posible germinar. ¿Tomar tinto es cancerígeno? ¿Cómo, perdón? Preguntan si tomar tinto es cancerígeno. Pues yo creo que no es tanto el tinto como tal. Lo que pasa es que hay plantaciones de café que sí fumigan con glifosato. Entonces, es muchas veces el origen del producto y no el producto en sí, ¿no? Eh, porque el tinto no debería serlo, no lo es. De hecho, el café tiene también pues propiedades, pero, pero sí definitivamente es bueno cuidarse en eso. Hay cafés orgánicos de agricultura limpia, eh, sí, que uno sabe pues por lo menos que están cuidando de la planta y que no es un montón de químicos que nos van a hacer daño, porque pues por el otro lado sí puede llegar a hacerlo, ¿no? Si uno está consumiendo eh, todos estos agroquímicos. ¿Qué alimentos ayudan al buen fortalecimiento del colon? La fibra principalmente, entonces legumbres, cereales, frutas, verduras, ahí está todo. Eh, es muy importante comer los que se pueden crudos y los otros, pues, como los frijoles, lentejas, todo esto, eh, muy seguido, ¿no? Eso realmente ayuda al fortalecimiento y no comer, acuérdense, por ejemplo, el arroz es importante que sea arroz integral, que tenga mucha fibra, no el arroz blanco. Bien, pregunta. Chef, ¿nos puede dar algunas formas de combinar todos los nuevos alimentos y que sean de agrado de los niños, por favor? Sí, entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a pedirle a la cooperativa otro taller de estos y donde ya lo podamos hacer en físico presencial y yo les pueda mostrar. Y también, pues digamos ahorita, para que no quede como en el aire eso, la forma en la que yo alimento a mis hijos es así. El embarazo de mi esposa también fue así. Tenemos un bebé de 6 meses y un niño de 4 años. Y los embarazos fueron súper buenos, nunca hubo problemas y los niños han crecido súper bien. No hemos tenido que buscar como proteína animal por ningún lado porque no les ha hecho falta. Entonces, eh, eh, me he enfocado, pues sí, en buscar formas que a ellos les gusten, eh, pues para comer de todo. En los desayunos, por ejemplo, he encontrado que una buena forma es que coman frutas, nueces. A Federico, mi hijo, entonces cojo avena entera, hojuelas de avena entera, exprimo jugo de naranja y con toda la pulpa y le echo eso. La avena lo que hace es hidratarse con ese jugo, entonces no estoy
tomándome el jugo, sino estoy masticándolo, comiéndomelo. A eso también le echo linaza molida o a veces semillas de chía. Le pongo un poquito de canela, semillas deshidratadas, eh, uchuvas deshidratadas, perdón, y nuez del nogal. Entonces, esa es una forma de comerse un cereal y en vez de leche, te lo comes con un jugo. Puede hacerse, pues entonces, de más colores, de más sabores. Entonces, si haces un jugo de fresa y a eso le pones arándanos congelados, les encanta la textura de los arándanos congelados. Entonces, te queda una avena con frutos rojos. O si se hace con piña, mango y banano, es otra opción. O manzana y verde y kiwi. Pero tú tienes la misma base, que es una avena que hidratas y le pones nueces y semillas. Eh, para almuerzos, por ejemplo, una forma que, bueno, a Federico le encanta comerse el brócoli así entero al vapor y ya, como que sin nada. He visto que ese tipo de cosas también vale la pena, eh, pues que sean muy planas en sabor, ¿sí? Que darle siempre queremos como que, no, es que eso no sabe a nada, esto no, las cosas saben a lo que saben. Hay como un concepto ahí que las cosas no tienen sabor, pero hasta un arroz hervido en agua sin absolutamente nada de sal tiene su sabor, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ir encontrando, como irle bajando al umbral de nivel de sal, de nivel de azúcar, de aceite, porque grasa, sal y azúcar son recompensas automáticas para el cerebro. El cerebro dice, uy, sí, qué delicia, se sobreestimula. Eso es lo que pasa con la, si ustedes se notan, como notan la industria eh, de los alimentos ultraprocesados, pues eso es como la esencia, buscar cómo eh, Pepsi, Coca-Cola, Dorito, Chocorramo, Gansito, cualquier cosa, cualquier marca, encontrar esa combinación perfecta de grasa hacia el azúcar para que el cerebro diga, uy, sí, qué delicia, quiero más. Entonces, cuando quitamos esos alimentos, y bajamos el umbral y le damos la oportunidad de que aparezcan nuevos sabores, y más con los niños que todavía no tienen como esos otros sabores tan implantados, ojalá, y entre más chiquitos, pues más fácil darles a conocer sabores como mucho más genéricos y diferentes, como el brócoli o la coliflor, la zanahoria, la remolacha. El hecho de ponerlos, por ejemplo, un brócoli en un procesador de alimentos crudo, que quede hecho totalmente, que quede pulverizado, le mezclas eso a un arroz integral recién hecho, se revuelve y ellos ya están comiendo arroz con brócoli. Y eso, hecho hasta para los adultos que alegan con el brócoli, es una forma súper fácil de hacerlos comer vegetales crucíferos. Eh, También las paletas, es otra forma de hacerlos comer fruta, hacer paletas de fruta, ¿verdad? Bueno, y así hay muchas opciones. Entonces, no sé si eso conteste la pregunta. ¿Qué alimentos contribuyen a la recuperación de la flora intestinal? Fibra, mucha fibra, y dejar de darle grasa saturada al, al estómago. Eh, También evitar ahí sí, pues el café, como decía, si se está en un proceso de recuperación, mientras se recuperan, mejor omitirlo. Eh, pero sí, mucha fibra, cereales, frutas, verduras, legumbres. ¿Cambiar la alimentación así es costoso? Es más costoso no hacerlo porque lo que uno no invierte en salud lo paga en enfermedad. Y por otro lado, no a corto plazo tampoco es más costosa, eh, porque digamos los 5 ingredientes costosos que uno pensaría pues serían como las nueces y las semillas, no las nueces realmente. Que uno dice, no, pues es que las macadamias son súper costosas o los marañones o de pronto algunas frutas como los arándanos si estamos pensando en frutos rojos, pero como la cantidad que uno come de eso, o sea, es muy poca, eh,
claro, uno pensar en comerse un paquetado de pistachos, pues te acabas de gastar 60.000 pesos en un día y pues no, ni es saludable ni es sostenible. Pero como es solamente una manotada, ese paquete de 60.000 va a render mucho tiempo. Y si tú lo comparas con proteína animal, pues es que cuánto vale un kilo de carne. Digamos que la carne más barata de todas que pueda ser la carne molida y que una libra cueste 5.000 pesos, que ni siquiera eso vale, pues sí, de ahí para arriba y dependiendo en donde la compres, pero por barata que sea 5.000 pesos, esa libra de carne, como les decía, se vuelve 250 gramos de carne. La libra de lentejas de 2.000 pesos se vuelve un kilo de lentejas. Entonces, con esos 2.000 pesos yo puedo comer 4 veces, o con los 5.000 pesos, realmente con 10.000 pesos podría yo comer esas 4 veces. Entonces, no, de hecho se bajan los costos. Piensen cuánto vale el aceite de olivas, cuánto vale el aceite de coco, cuánto vale comer pescado fresco, cuánto vale un buen pedazo de carne. Si el dólar sube, el pollo sube de precio. Si quieren un pollo que no esté lleno de hormonas y antibióticos, entonces cuánto vale un pollo orgánico. Eh, entonces, no, sí, el arroz es baratísimo, las legumbres, Colombia tiene infinidad de frutas, entonces las frutas también, todas las que quieran. Eh, si compran frutas importadas, pues puede que sean más costosas, pues hay una sección típica de frutas importadas que ustedes ven: manzana roja, manzana verde, ciruelas y duraznos y uvas, pues todo eso es una sección de importados y eso a veces es costoso, pero pues digamos que la fruta en general en Colombia no es costosa. Una pitaya, pues puede ser a veces costosa, pero es que uno no se come una pitaya, sino media o un cuarto. Eh, y así, entonces yo creo que es mucho más económico. Eh, Hay que hacer a veces como unas inversiones un poquito altas iniciales, porque las especias y ojalá de buena calidad son costositas, pero pues sí, por más que ustedes compren una cúrcuma súper especial traída de la India, ¿cuánta cúrcuma usan ustedes? Pues media cucharadita, ¿no? Entonces, eh, eso es mi opinión sobre el costo de comer así. ¿Cómo manejar los alimentos que sabemos se producen con muchos pesticidas, como las fresas, habichuelas, uchuvas y tomates? Eh, bueno, las fresas es súper difícil conseguirlas orgánicas. Hay que lavarlas muy bien, hay que no quitarles pues la partecita verde. De todas maneras, la fresa, al no tener protegida su exterior, absorbe muchísimos de los pesticidas y es bueno diría yo, como en bajas cantidades. El tomate, pelarlo. eh, las habichuelas sí también. Pero digamos, si uno está preocupado por los pesticidas de los vegetales, si uno se pone a ver cuántos pesticidas se comió una vaca a lo largo de su vida comiendo eh, pastos super fumigados o los pollos con todos esos concentrados que comen, que también pues vienen de origen, eh, pues sí, bien, bien, son muchos cultivos transgénicos, ¿no? Como les decía, como el maíz, por ejemplo, y la soya. Entonces, la soya de consumo humano normalmente no viene eh, no es transgénica y no viene con tantos pesticidas. De todas maneras, hay que buscar que el empaque diga que es de soya no transgénica, preferiblemente. Pero cuando uno se come un pollo, una vaca, no sé, cualquier músculo de esos animales, ahí te estás comiendo más pesticidas acumulados que cualquier fresa. Y lo otro, los huesos de los animales, cuando se hace caldos, fondos, todo eso, los huesos de los animales acumulan metales pesados. Entonces, también son altamente tóxicos. Entonces, el caldito, que la costumbre de echarle el huesito a la sopa de no sé qué, entonces, esa es una forma también de uno empezar a cambiar este estilo de alimentación.
que, e ir buscando cómo ir comiendo mejor. ¿El azúcar es nocivo para la salud? Sí, lo que pasa es que hay muchas definiciones de azúcar y hay azúcares naturales, pero sí, si pensamos en azúcar blanca refinada, eso es un veneno, es más adictiva que la cocaína. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, acidifica el cuerpo un montón, es decir, estimula el crecimiento de las células cancerígenas, o sea, lo dispara y, eh, y también inflama. Entonces, tiene muchos factores adversos. Cosas como la panela, pues que no es el azúcar blanca refinada, de todas maneras disparan la insulina, es decir, hay que evitar todo tipo de azúcares ultraprocesadas o no tan ultraprocesadas. Esas que venden a veces fructosa, dicen no, que es de las frutas, no sé qué. eh, También tienen efectos sobre el funcionamiento del hígado. Entonces, todo se debe, pues, en todo lo que se quiera endulzar, no se necesita endulzar nada, pero todo lo que se quiera endulzar, ojalá sea, pues, como con miel de agave, miel de dátiles, de pronto un poquito de panela o stevia, pero la hojita natural, no el procesado. Y es más como con un pequeño gusto de que las cosas sepan a algo, algo, un tema más de indulgencia que de necesidad nutricional. ¿El aguacate qué beneficios tiene y en qué proporción se debe consumir? El aguacate es alto en vitamina A y K, eh, y tiene fibra y tiene buenas grasas, pero justamente como es alto en densidad calórica, es un alimento que se debe comer en pequeñas cantidades. Eh, si quieren, entonces voy a hablar aquí rápidamente del último punto de nutrición que tiene que ver con eso. Es todos aquellos eh, macro, micro y fitonutrientes. Entonces, los macronutrientes son proteínas, grasas, carbohidratos. Los micronutrientes son vitaminas y minerales, y los fitonutrientes son los compuestos orgánicos en las plantas que les decía, que son básicamente todos esos colores y antioxidantes que tienen las plantas para nuestro beneficio. Entonces, proteínas, si tenemos una dieta de 2.000 calorías, bueno, sin importar número de calorías, 2.000 calorías si es una vida estándar, si 2.500, 3.000 si es que hacemos mucho ejercicio. Pero entonces el porcentaje que les voy a dar es con respecto a ese nivel. Perdimos la conexión del profesor. ¿Todos ven perfecto? El 10% debe venir de la proteína. El 10% debe venir de la proteína, el 75% de los carbohidratos y el 15% de las grasas. Eso traducido en gramos significa que al día debemos comer 50 gramos de proteína, unos 375 gramos de carbohidratos y unos 30 gramos de grasa. Como un alimento no viene 100% grasa, a menos que sea aceite, el aguacate pues tiene de todo un poquito. Y ahí es donde uno va sumando y le van uno dando esos porcentajes. Por eso hay que comer variado, grasas, legumbres, cereales, semillas, nueces, frutas y verduras. Y todo eso en las proporciones que vimos va a hacer que hayamos obtenido la suficiente proteína, carbohidrato y grasas que nuestro cuerpo necesita al día. Eh, lo siguiente, los micronutrientes, vitaminas y minerales. Al estar comiendo frutas y verduras, ahí está todo. O sea, de sobra, uno necesita preocuparse que si estoy consumiendo suficiente zinc o B9 o vitamina C. No, todo está ahí, y el cuerpo tiene una biodisponibilidad. Él se encarga de ir almacenando lo que necesita. Hay cosas que no se pueden almacenar con la vitamina C, entonces sí, hay que consumirla a diario, pero como les digo, cuando ustedes están comiendo
frutas y verduras, ahí está todos esos micronutrientes. Al igual que los fitonutrientes. Entonces no hay que ni siquiera preocuparse mucho más allá por eso. El comer las cantidades que uno quiere y escuchar mucho al cuerpo va a hacer que uno ni siquiera tenga que contar calorías. Al desayunar la del día y la última del día no pase tanto tiempo, y entre la última y la primera, sí, como una especie de ayuno intermitente. Es bastante saludable. Dejar unas 12 a 16 horas entre la última y la primera comida. ¿Consumir gelatina es bueno o malo? Pues la gelatina, si es sin sabor, ya sabes, es proteína animal, proteína de origen animal, que estimula el crecimiento de células buenas y malas. Entonces, aumenta el riesgo de enfermedades el comer es la proteína, la gelatina. Si es la gelatina de sabores con colores y llena de azúcar, tiene el mismo problema que la primera, más los colorantes, más el azúcar. Entonces, no es buena. ¿La cúrcuma se debe comer cruda o cocida? Cocida, y yo he encontrado que es más fácil usarla en polvo, pero sí, cocinada. ¿Qué más tenemos? Ya no quedan muchas. La última. ¿Es bueno usar aceite de aguacate? No, acuérdense que lo que queremos es el producto entero sin ultraprocesar. El aguacate, el masticarlo, va a hacer que contenga toda esa fibra y todos esos nutrientes ahí metidos en el producto llamado aguacate. Apenas tú le quitas todo eso y es 100% grasa, es 100% grasa que va a ir a tapar nuestras arterias. Sí, acuérdense, siempre piensen en ponerle ese aceite al platero y así están sus arterias. Entonces no importa de qué nombre le quieran poner, y si está prensado en frío, si es importado, si es lo que sea, cualquiera taparía el sifón. Entonces no queremos eso en nuestras arterias. Bien, profe, ya esta era la última pregunta. ¿Listo? ¿Tenga algo más por añadir, profesor? Bueno, entonces no, muchas gracias por el tiempo, por la atención, por la oportunidad. Ojalá podamos hacer un próximo taller, pero eso sí ya manos a la obra, muy, muy demostrativo. Ya estaremos charlando de eso. Si no, yo tengo en mi Instagram Camisar, mis datos, mi información, por si desean contactarme directamente. Yo también hago estas clases de cocina por videollamada. Y sí, creo que es una oportunidad para uno decir, bueno, voy a empezar a hacer un esfuerzo, voy a empezar a comer mejor, voy a empezar a omitir esos alimentos que me inflaman, y poco a poco ir adoptando nuevas conductas, nuevos hábitos. Eso definitivamente va a hacer que tengamos una mejor salud. Y se van a dar cuenta que es súper fácil, es delicioso, es súper fácil, no es complicado, y sí va a ser una gran diferencia en la salud de ustedes, del planeta, de sus hijos, de la gente que quieren. Es realmente una bonita oportunidad. Bien, profesor, la directora Mónica me dice que en el mes de julio vamos a programar otra sesión con usted. Súper. Bueno, entonces espero verlas nuevamente, y hacemos un taller demostrativo que quede bien rico.